El tema me resulta bastante interesante porque, por supuesto, aquí en Uruguay y en casi todo el planeta Tierra se celebran las Navidades, pero oficialmente, independientemente de que estas fechas tengan un corte religioso, ¿no es así? Y que Uruguay sea declaradamente es un país laico, por supuesto que la gente va a celebrar las Navidades, ¿ya? Porque aunque usted no tenga una creencia católica o cristiana, o usted no cree en nada, usted va a celebrar las Navidades porque ya eso forma parte, yo creo que de la historia de la humanidad, de la cultura nuestra. Y mira, capaz que si hay alguien que vive ahora mismo en China y está viendo este video desde Asia, me dice, máquina, aquí no se celebran las Navidades, pero da la casualidad que el 24 se celebra otra cosa. Caballero, todo el mundo en esta fecha está celebrando porque viene el fin de año, por una cuestión religiosa, por una cuestión espiritual, vamos, como tú quieras llamarle. Bien, ¿qué sucede, hermano? Que tú sabes cómo es la vuelta en Cuba y ocurrió un gran evento, un gran fenómeno político, ¿ya? Que es a lo que la dictadura llama la revolución cubana, que no es ninguna revolución, porque si fuese una revolución, aquellos estuvieran en constante cambio y transformación por el bien de la gente. Y como no es así, pues no se le puede llamar de esa forma. Llega el año 1959 y el ascenso de Fidel Castro al poder. ¿Qué sucede? Que antes de toda esa murumba, ese señor había dicho de que no era socialista, de que no era comunista, de que él simplemente iba a hacer una revolución social, ya que venía a acabar con la dictadura de Batista y a arreglar el país. Bueno, termina engañando a todo el mundo, declara el carácter socialista de la revolución y pone a Estados Unidos como enemigo número uno de lo que ellos llamaron revolución. ¿Qué sucede? Que el tipo se volvió un loco y nada, todo lo que a él supuestamente no le olía a capitalismo, él lo borró de Cuba. Bueno, dice él que las Navidades son capitalistas, una cosa que viene, pero el capitalismo no se había ni inventado y ya la gente estaba celebrando las Navidades. Bueno, así son los dictadores, locos, y ponen estas cosas. ¿Qué sucede? Que antes de 1959, en Cuba sí se celebraban las Navidades. O sea, tuviste como en tu país, los municipios encienden un arbolito de Navidad, le ponen luces a los lugares públicos más céntricos. Por ejemplo, aquí en Maldonado hay, en la plaza, encendieron el árbol, eso fue un evento bastante bonito. En el canal de Máquina y Claudia está todo el video. Bueno, digamos que ponen pintoresco el lugar por donde tú estás viviendo, ¿me entiendes? ¿Qué sucede? Que en Cuba, en los años 50, hermano, se ponían todas las luces, carteles, Papá Noel, y estaba el aquello de que, bueno, se espera la Navidad. Bien, yo no te puedo comentar mucho de cómo era ese entonces, porque no lo viví, ¿ya? Y no hay registros históricos, pero sí hay fotos de que en La Habana se celebraba la Navidad, hermano. Un país normal igual que otro, ¿ya? ¿Qué sucede? Que después que llegó Fidel Castro al poder, el tipo pues prohibió las Navidades. Literalmente, él decía que eso era un rezado capitalista, que eso era tuviera un negocio. Entonces, el tema del bloqueo es una rotunda mentira. Otro pequeño ejemplo puede ser que un simple productor de leche que tenga 2 vacas, la leche se la tiene que vender de forma obligada a una empresa estatal. Esa empresa estatal no distribuye bien nada, no hace nada bueno con la leche y el campesino termina pobre y los cubanos sin poder tomar leche. En Cuba, miren, señores, en Cuba conseguir una papa es todo un problema, algo que es ridículamente abundante en cualquier país del mundo. En Cuba no hay papas y todo es por el sistema nefasto socialista, no es por culpa del bloqueo. El bloqueo lo que impide es que una empresa que fue robada comercie libremente con Estados Unidos. Más o menos por ahí anda el tema del bloqueo para que tú entiendas. Ya, si tú me robaste a mí un banco, ¿cómo yo puedo permitir que ese banco comercie con otros bancos de mi país? O sea, no tiene sentido. Además, usted es un ladrón que le robó absolutamente todo a todos los dueños. Prácticamente violó una de las leyes fundamentales del ser humano, que es el derecho a la propiedad privada. Eso en cualquier país del mundo está reflejado y en Cuba no puedes hacerlo. La otra mentira que el régimen ha esparcido últimamente es que no hay electricidad por culpa del embargo. Mira, hace más de 10 años Rusia le dio un crédito a Cuba para que arreglara las termoeléctricas. No lo hicieron. Dinero, bueno, nadie sabe dónde está ese dinero. Para que ustedes tengan una idea, las termoeléctricas se tenían que haber arreglado o por lo menos cambiado algunos bloques de generación que ya estaban obsoletos hace más de 20 años. Y hace más de 20 años, Fidel Castro creó algo que él llamó la revolución energética en Cuba. ¿En qué consistía la revolución energética? Bueno, mira, para él, en su idea, en su mente, la revolución energética consistía en brindarle a toda la población una revolución energética que le permitiera al pueblo no sufrir más nunca los apagones y tener
en sus casas equipos electrodomésticos que ahorraran electricidad. Y de esa forma el país no iba a tener que invertir tanto dinero en comprar combustibles para la generación de electricidad y las personas no iban a tener que pagar tanto dinero en el consumo de electricidad porque todo iba a ahorrar. Usted sale a caminar por las calles de La Habana y lo único que se va a encontrar es basura, es hambre, es miseria, es necesidad, es edificios destruidos. Es un estado ausente por donde tú quieras que lo mires. Ahí en Cuba lo que hay es un estado fallido, ahí no hay nada, ahí no hay absolutamente nada. Te dicen de que no hay combustible, porque sí, se quedaron sin combustible, tampoco pueden comprar combustible, no tienen dinero, le deben miles de millones de dólares a cientos de acreedores. Para que estés en un nivel de idea, hasta acreedores chinos le dijeron a la dictadura, mira, ya no vamos a hacer más negocio con ustedes porque ustedes no pagan el dinero que deben. Y encima de eso, le quieren exigir a Estados Unidos que le den crédito para comprar materiales para reparar una central eléctrica. Mentira, señores, mentira, una central eléctrica desde cero tarda años en construirse. Y en Cuba, como sabemos cómo se trabaja, nunca se va a terminar de construir. Estamos hablando que realmente el sistema socialista comunista cubano ha colapsado y lo peor de todo es que los cubanos lo están sufriendo, los de adentro y los de afuera, como yo, que nos preocupamos por los que quedan dentro. En este video no voy a caer en debate con ninguna claria comunista que entre a los comentarios a dejarme cualquier comentario de eso, de que no, porque ahora que es, mira, no voy a discutir con absolutamente nadie. Yo simplemente vengo aquí a exponerte la realidad de lo que está pasando en mi país, sin pelos en la lengua, porque de esa manera lo pienso y es como se está viviendo. Tú te imaginas, hermano, tú vivir aquí en un país libre como Uruguay, un país estable, un país en crecimiento, que tú estás viendo ahora mismo cómo se están desarrollando incluso hasta las elecciones presidenciales, que tú ves la gente por la calle apoyando a un candidato, apoyando a otro, la gente yendo a las tiendas a comprar, o sea, básicamente haciendo una vida normal. Yo pudiendo aquí, no sé, hermano, es que me designado presidente de Cuba, pues había convocado una marcha, dicen ellos que para protestar contra el bloqueo que no existe y para que eliminen a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo luego de que Díaz-Canel apoyara a grupos terroristas como Hamas, como los grupos insurgentes en el Líbano, como los que estaban en Siria, como los que están en Yemen. Luego de que Raúl Castro le diera asilo político a guerrilleros comunistas colombianos que prácticamente estuvieron a punto de desatar una guerra civil en Colombia donde reclutaron, violaron, en fin, a menores de edad incluidos. Es algo curioso como ellos dicen que no son un país que patrocina el terrorismo, más bien vamos a llamarle un estado que patrocina el terrorismo luego de que Fidel Castro practicara precisamente el terrorismo para llegar al poder. Paso a recordarte que el asalto al cuartel Moncada, bueno, fue eso mismo, un asalto a un cuartel militar y ese mismítico día asaltaron un hospital. O sea, no, ellos son muchachos, ¿para qué explicarte? Mira, el que sabe de historia de Cuba sabe que hay una noche que se llamó la noche de las 100 bombas. Busca e investiga quién estaba detrás de todo eso. Para que ahora luego, como tú saques con un cartel en Cuba, te metan 10 años preso y te digan terrorista, neonazi, fascista, ultraderecha y financiado por la CIA. Luego de que Fidel Castro fuera a buscar dinero a Estados Unidos. Las fotos están ahí. Bueno, vamos a regresar a la marcha. Vamos a regresar a la marcha porque esto está, señores. Mira, vamos a empezar con la propaganda, luego vamos a ver todas las fotos. Mira, aquí yo te traigo, hermano, mira, te tengo aquí ya para ir viendo Florencia Lagos. ¿Quién es Florencia Lagos? Bueno, Florencia Lagos es una periodista financiada por la dictadura cubana que está para dar propaganda. Mira, los primeros datos oficiales que salieron, bueno, y te digo oficiales en plan que lo empezaron a decir las clarias, los medios de información de la dictadura, en plan, bueno, los datos oficiales que daban la participación en la marcha era de 500.000 personas. Vamos a desmentir eso, tranquilo, porque es 500.000 personas, sí. Bueno, dice la dictadura que fueron 500.000. Sale Florencia Lagos, una periodista que vive en Cuba. Bueno, dice, 700.000 ciudadanos salieron a manifestarse para exigir el fin del bloqueo económico, que no existe porque lo que hay es un embargo, que, le exigen a Estados Unidos que retire a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Esa injusta medida impide a Cuba acceder a créditos internacionales y financiar sus políticas públicas. Ay, Flores, mira, Flores, la primera mentira es que no fueron 700.000. Según la propia dictadura fueron 500.000, que ahora lo vamos a desmentir porque para que ustedes vean que si acaso habían 15.000 personas y cómo fue que llegaron esas personas. Ponte cómodo. Mira cómo yo me puse cómodo para explicarte esta historia. Qué triste la vida de las clarias. Óyeme, atiéndeme a mí. Primera mentira, no fueron 700.000. No lo pongas más para allá. Sale con un cartel pidiendo democracia en Cuba y libertad para que tú veas lo que te pasa.
ni tirándole piedra a una tienda, ni dándole un golpe a un policía, ni mirando 3 patrullas. Sale con un cartel a pedir libertad en medio del Boulevard de San Rafael para que tú veas lo que te va a pasar. ¿Ya? O tengo que empezar a recordar nombres y fotos y ponerte fotos, imágenes aquí de presos políticos por simplemente pedir libertad. ¿Ya? Dime algo. En Cuba no hay derecho a prácticamente nada. Tú viste los derechos que tienen los trabajadores en los países aquí de América Latina, que despiden a 2 trabajadores por cualquier cosa en una empresa de aguas y todo el sindicato se une para protestar a todo eso, tenga razón o no. En Cuba no puedes hacer eso, ¿ya? Porque el sindicato es el Partido Comunista. Entonces ellos son los que dan las órdenes. ¿Las protestas contra qué? Contra el bloqueo, contra la injerencia norteamericana, contra toda esta guanajá, contra Israel, todas estas cosas. Pero para subirle el salario a los trabajadores, ahí nadie hace una huelga, ahí nadie hace una protesta, ahí nadie hace nada. Y este mamarracho viene a hablar de la inmigración, de que a los cubanos lo quieren doblegar a base de hambre. ¿Quién es el que hasta hace unos 5 o 6 años atrás, Israel Rojas, payasón, le prohibía la venta de carne de res? ¿Quién fue el que prohibió la venta de carne de res en el mercado interno? A ver, déjame escucharte. ¿Quién es el que tiene cientos y miles de inspectores sofocando a los comerciantes en la calle? Porque no son revendedores, son comerciantes que existen en cualquier país normal de este planeta. Aquí es que yo trabajo en mi emprendimiento de community manager, yo trabajo con muchas marcas y casi todos son comerciantes. Todos no, casi todos son comerciantes. Lo mismo un puesto que aquí se llama almacenes, que tienen muchos distribuidores y ellos se dedican básicamente a ofrecerte un local donde tú puedes ir y que queda cerca de tu casa a las 9 de la noche porque se te olvidó comprar la leche del niño mañana para desayunar, o el fiambre, o el pan, o tienes un antojito, o necesitas un aceite. Eso se llama comerciante. En Cuba estaba prohibido hasta hace un tiempo.